Shalom y bienvenido a Alabar Podcast, donde la palabra no es solamente un sonido, sino es vida, propósito y transformación, como de costumbre. Este es el hermano Edilberto Picorelli quien les habla, y en el episodio de hoy se encuentra conmigo el pastor Jafet Malavé. Shalom, pastor, que nos estará hablando de una de las fiestas más significativas del pueblo, ¿verdad? De las fiestas de Dios, que es la fiesta de Pesaj. Pero antes de entrar al tema, quiero recordarles que aquí abajo van a aparecer todas nuestras plataformas, todas nuestras redes sociales. Es facilito, lo que tienen que hacer es ir a cada una, suscribirse y en YouTube darle a la campanita, ¿verdad?, de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Y como de costumbre, los viernes se graba en vivo en el Facebook de la iglesia, se graba lo que es el culto de adoración. Ahí puede escribir, ¿verdad?, si necesita alguna oración, si tiene alguna petición delante del Señor. Así que pase, active la campanita y suscríbase. Imagina por un momento vivir como esclavo. Trabajar día y noche sin tener libertad. Viendo a tu pueblo sufrir de generación en generación tras generación. Ahora imagina que Dios levanta a un liberador y abre camino para que toda la nación salga en libertad. Vamos a ponernos y vamos a hacer esa retrospectiva, vamos a imaginarnos que estamos atravesando por ese momento, ¿verdad? Este es el escenario donde surge una de las celebraciones más significativas del pueblo de Israel. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Qué es la fiesta de Pesaj, pastor? Es importante, ¿verdad? Este tema es muy apasionante porque este tema tiene que ver mucho con la identidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Como hijos de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sencillamente, la fiesta de Pesaj, dentro de su profundidad, hay un tema muy sencillo, y el tema, ¿verdad?, de la fiesta que nos compete para nosotros poder, ¿verdad?, hoy estar hablando a todos los que nos van a estar escuchando, es que el significado de la fiesta de Pesaj es sencillo: es la fiesta de la libertad. Como tú, ¿verdad?, había mencionado anteriormente, hablaste desde la introducción de lo que pasó, ¿verdad?, el pueblo de Israel en esclavitud. Por eso es que la fiesta de Pesaj es la fiesta de la libertad. Ahora que entendemos qué es Pesaj y por qué es una celebración tan significativa para el pueblo de Israel y, ¿verdad?, para todos los que nos escuchan, para que puedan entender, surge una pregunta más profunda. ¿De dónde surge bíblicamente la fiesta de Pesaj? Mira, la fiesta de Pesaj, para entrar en contexto, el pueblo de Israel estuvo un tiempo de gloria cuando José fue gobernador de Egipto, pero cuando muere el faraón de Egipto en aquel momento, y se levanta un nuevo faraón, y la Biblia dice que cuando se levanta un nuevo faraón, ese faraón no conocía a José. Cuando hablamos de conocer, no era que no conocía, ¿verdad?, en el término personal, sino que no conocía la obra que había hecho José y el avance que había tenido el pueblo bajo, ¿verdad?, bajo el mandato que estuvo José. En ese momento, el pueblo de Israel, su familia específicamente, estaba radicada en la tierra de Gosén, y ellos habían obtenido lugares extraordinarios. Su familia había crecido, se había desarrollado, se había expandido, y era un pueblo, o una familia, mejor dicho, que iba en crecimiento, ya convirtiéndose en un pueblo. Cuando llega este faraón, entonces que ve que este pueblo, esta familia, está dando mucho auge, se están multiplicando, y entonces el hombre decide, bueno, esta gente hay que detenerlos. Entonces
ahí, ¿verdad? En la nación de Egipto es donde se desarrolla bíblicamente la misma fiesta de Pesaj, que es la misma fiesta de la libertad que estamos hablando. Okay. O sea que ya hemos visto qué es Pesaj y de dónde surge. Pero para comprender realmente la magnitud de este evento, necesitamos hacer una pausa y mirar el contexto histórico. ¿Por qué? Los milagros de Dios muchas veces ocurren en nuestras situaciones de opresión, donde hay dolor y donde también hay esperanza. Dicho esto, pastor, le pregunto, ¿qué estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento? Primero, esa pregunta es consecuente con la primera y la contestación es igual. El pueblo estaba viviendo un tiempo de esclavitud donde habían sido oprimidos por este faraón que se había levantado, que no había conocido a José. Y ahí que entonces el pueblo pasa una transición de estar en un estatus de honor y entonces ahora cae en un estatus de vergüenza. Porque obviamente eran los que estaban liderando, pero ahora de ser líderes se convierten en ser esclavos. Entonces todo ¿verdad? Todo este aspecto histórico pues nos lleva a entender y ver también la profundidad de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero es interesante porque aunque comenzaron a vivir en esclavitud, hay un dato muy importante, que todo lo que creó y todo lo que desarrolló Egipto fue por mano de los israelitas, ¿verdad? Que habían estado oprimidos por 400 años en Egipto. Así que dentro de su esclavitud y dentro, ¿verdad?, de su opresión, fueron canal de bendición para la nación de Egipto. Eso, ¿verdad?, me traía a memoria que esto fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Le dijo, tu descendencia va a ser grande, pero van a ser extraños en tierras ajenas. Y dice también la palabra que entre más los oprimían, más crecían. O sea que en medio de esta opresión, el pueblo es que empezaba a crecer. Mira, y es importante, Picorelli, que nosotros podamos entender un principio espiritual para compartir. El crecimiento y el avance espiritual tiene que venir por causa de una opresión. A veces nosotros queremos avanzar, queremos crecer en la vida y queremos que todo sea fácil. Pero la opresión, ¿verdad?, los procesos duros y difíciles, lo que crean es resiliencia y nos hacen a nosotros nos llevan a poder levantar una fuerza interior que nos ayude a sobreponernos de las dificultades. Y eso fue lo que, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Mientras más los oprimían, había una fuerza interior dentro de ellos que los hacía multiplicarse y avanzar en el propósito de Dios para ellos como nación. Y Dios usa los escenarios más difíciles de nuestra vida para sacar lo mejor de nosotros. Claro, definitivo. Y las mayores enseñanzas de los hombres grandes de Dios vinieron cuando pasaron por dificultades. Lo podemos ver en Job, lo podemos ver en Elías, lo podemos ver en todos los profetas, hasta en el mismo Mesías. O sea, él tuvo que atravesar un momento difícil para poder llegar a su objetivo y quedar inmolado en aquel madero. Claro. Pero que tuvo lo difícil que tuvo que atravesar, lo llevó a sacar lo mejor de él. Claro. Dios no deja nada al azar. Cada palabra, cada símbolo, cada celebración tiene un significado. Pesaj no es simplemente una tradición histórica, es una memoria viva que conecta cada generación con el momento que Dios intervino de manera poderosa para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Ahora le pregunto, ¿qué significa la palabra Pesaj y por qué se llama así? Mira, Pesaj, cuando es una palabra hebrea, pero es una palabra hebrea que su traducción en español es pasar por encima, ¿verdad? Pasar por encima.
Cuando hablamos de Pesach, lo que estamos hablando en contexto es que una de las cosas que ocurrió en la fiesta de Pesach es que Dios determinó para darle libertad al pueblo. La última plaga era la muerte del primogénito. Por tal razón, todos los primogénitos que vivieran en Egipto iban a ser, ¿verdad? Iban a ser muertos por el ángel de la muerte. Pero todas aquellas casas que tuvieran la señal de la sangre del cordero, porque parte del mandamiento era que tenían que inmolar un cordero, y entonces esa sangre la iban a poner los dinteles de la puerta de sus casas para cuando pasara el ángel de la muerte, pues entonces no muriera, ¿verdad?, el primogénito de la casa. Por eso es que Pesach tiene que ver con pasar por encima. Era porque el ángel de la muerte, cuando viera la sangre en los dinteles, la muerte iba a pasar por encima de ellos y, ¿verdad?, y no iban a morir. Así que ese, en esencia, es el significado de la palabra Pesach. Ahora que podemos entender que el nombre de esta celebración no es una casualidad y que para el pueblo de Israel es más que una tradición, un momento para recordar los eventos que marcaron su identidad y su relación con Dios. Le pregunto, ¿por qué es tan importante esta fiesta? Mira, esta fiesta, según como estás comentando, tiene muchas connotaciones, tanto un aspecto histórico, cultural de la nación de Israel, como también tiene una connotación profética, ¿verdad? Así que tiene una dualidad de cumplimiento. Y en esencia, desde el punto de vista histórico, sabemos que Pesach, nosotros recordamos la salida del pueblo de Israel de Egipto. La liberación, la misericordia que tuvo Dios con el pueblo, cuando llama a Moisés y lo levanta como líder para ser el caudillo del pueblo, para llevar al pueblo, ¿verdad?, hacia el desierto y liberarlo. Así que esta fiesta, ¿verdad?, realmente tiene esta connotación, ¿verdad?, de libertad, pero también nos habla a nosotros, y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Esta fiesta también nos habla a nosotros de que nosotros fuimos también liberados de ese mundo, ¿verdad?, de ese Egipto espiritual en la cual nosotros estábamos. Fuimos liberados y Dios, a través del Mesías, nos dio libertad para nosotros poder vivir cada día agradecidos con Dios. Así que Pesach, ¿verdad?, como te mencioné, tiene esa doble connotación que realmente pues revela cuál es la importancia de esta fiesta y cómo, ¿verdad?, hoy en día todavía esa fiesta nosotros debemos celebrarla y recordarla. En esta fiesta se puede recordar que Dios es justo, pero también es misericordioso. Su juicio muestra lo que está bien y lo que está mal. Porque si Dios no nos muestra lo que está mal en nosotros, no podemos corregirlo. Definitivo. Porque somos, ¿verdad?, personas, importante, que a veces no tendemos mucho a reconocer nuestros propios errores. Y entre la misericordia que Dios puede tener, pues también nos señala en qué estamos fallando y en qué podemos seguir mejorando. Definitivo. Así que mientras que su misericordia ofrece perdón y una nueva oportunidad para acercarse a Él, por eso le pregunto, pastor, ¿qué papel juega el juicio y la misericordia de Dios en esta fiesta? Mira, el juicio, cuando hablamos de juicio, hablamos, ¿verdad?, de esa respuesta de Dios, de esa respuesta divina que Dios, ¿verdad?, envía hacia los que estaban de opresores al pueblo de Israel. Y Dios lleva el juicio a Egipto por medio de 10 plagas. Ese fue el juicio. Dios llevó el juicio a través de medio de 10 plagas. 10 castigos severos, 10 manifestaciones de la naturaleza que impactaron de manera poderosa y brutal al pueblo de Egipto, para que el líder, para que el faraón pudiera ser estremecido y pudiera darle la libertad al pueblo. Y ahí vemos también la parte de la misericordia,
cómo Dios, ¿verdad? Al ver un pueblo que estaba en opresión, pero la misericordia de Dios es tan grande que el Eterno escuchó el clamor, porque la palabra dice en el libro de Éxodo que Dios había escuchado el clamor del pueblo de Israel. O sea, que el clamor del pueblo había subido delante de la presencia del Eterno. Y ese clamor, esa oración probablemente que ellos estaban haciendo, esa angustia que tenía, el Eterno la escuchó. Y el Eterno ahí viene y se muestra en misericordia. Para uno se muestra en juicio, que es para el faraón, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? El pueblo egipcio, pero para el pueblo de Israel se muestra en misericordia. Entonces, aquí vemos esa dualidad de lo que es Dios. Dios es juicio, pero también es que es misericordia. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que nosotros como humanos lo podamos entender cómo Dios opera en su multiforme gracia, ¿verdad? Y cómo funciona el mundo bajo las manos, ¿verdad? De Dios, y cómo, ¿verdad? En esta fiesta podemos ver estos dos escenarios moviéndose de manera simultánea, que son muy interesantes. Durante la noche de Pesa, el pueblo de Israel enfrentó un momento de incertidumbre y tuvo que seguir las instrucciones de Dios en medio de una situación difícil. A partir de esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel, surge esta próxima pregunta. ¿Qué podemos aprender del pueblo de Israel durante la noche de Pesa? Mira, la noche de Pesa es una noche memorial, y ahí aprendemos lo que gestionar, que cuando Dios te llama o cuando Dios va a hacer algo contigo, tú tienes que escuchar su voz y prepararte para lo que Él te está pidiendo que haga. Y una de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel al final, ¿verdad? Ya cuando mataran el cordero, le dijo que esa Pascua, que era una celebración, ¿verdad? Familiar, que esa Pascua que ellos iban a tomar en sus casas, la tenían que tomar deprisa. Tienen que tomar deprisa, ¿verdad? Con el apresto de los calzados. ¿Para qué? Porque tenían que tomar esa determinación de hacerlo rápido, porque hay momentos en la vida donde tienes que moverte rápido, no puedes esperar, no puedes detenerte. Y este principio nos enseña a que nosotros debemos ser diligentes cuando Dios nos habla o cuando Dios determina que va a ser algo, y nosotros debemos entender y debemos, ¿verdad?, ser obedientes a la voz de Dios, porque cuando Dios, ¿verdad?, le dijo a Israel que era deprisa, era deprisa. Hay momentos en que no se puede esperar. ¿Verdad? Y aquí nos enseña, ¿verdad?, a que nosotros debemos desarrollar la urgencia en la obediencia a la voz del Padre Celestial. Amén. Los verdaderos creyentes reconocen que Dios sigue obrando hoy como lo hizo en el pasado. Amén. El relato de Pesa nos enseña que ninguna esclavitud, ninguna opresión, ningún obstáculo es más grande que el poder de Dios. Así que si usted está atravesando por un momento difícil, recuerde que Dios sigue obrando y que Dios sigue liberando y que Dios nunca en el momento difícil lo va a dejar solo. Amén. Que jamás piense ni le pase por la cabeza que usted tiene un Dios que lo va a dejar en el momento que usted más lo necesita solo. Yo conozco y yo le sirvo a un Dios que a pesar de los momentos que, ¿verdad?, no tan solamente yo, usted y todos los que ¿verdad?, nos ven, podemos dar testimonio que en ningún momento de dificultad Dios se ha alejado de nosotros, sino que en medio de ese momento hemos visto la misericordia y la corrección y la enseñanza de Dios. Por eso le pregunto, ¿por qué es tan significativo Yeshua para la celebración de Pesach con sus discípulos? Mira, es interesante porque, como ahorita hablamos, la fiesta de Pesach contiene una revelación profética. Y cuando Yeshua está celebrando el Pesach con los discípulos, está cumpliendo su asignación. Está cumpliendo la asignación de libertad. Por eso es que Pesach
al principio hablamos que era la fiesta de libertad, ¿verdad? Porque a través de la sangre del cordero que se iba a poner los dinteles de la puerta, era que se iba a traer libertad, y se iba a traer protección y se iba a salvar a los que estaban en esa casa. Así que los que estuvieran dentro de la casa se iban a salvar de la muerte. Yeshua, cuando muere en el madero, representa, tipifica la sangre de ese cordero que salvaba al pueblo, ¿verdad?, a los israelitas, de que no murieran los primogénitos, ¿verdad?, y el ángel de la muerte no llegara a su vida. Pues así también a través de la sangre de Yeshua, nosotros somos salvos de esa condenación que había sido, ¿verdad?, decretada por el hombre. Así que por medio del Mesías, y por medio de esa cena que el Mesías, ¿verdad?, tuvo con sus discípulos, reveló la asignación profética en la cual el Padre realmente lo había enviado, que era, ¿verdad?, a libertarnos y a salvarnos, a redimirnos, ¿verdad?, de ese pecado que había cometido Adán, y a través del Mesías, pues el Padre nos reconecta, ¿verdad?, con él, y por la sangre del Cordero, pues podemos alcanzar, ¿verdad?, esa redención. Amén. Lo voy a comprometer aquí. Siempre han dicho que Yeshua fue el segundo Adán. Uh-huh. Y yo quiero tener una conversación con usted, ¿verdad?, para que me lo aclare a mí y también a los que nos ven. Así que tiene esa asignación. No me puedo quedar con esa duda y le extiendo la invitación para que en algún momento toquemos ese tema. El segundo Adán, muy importante. Sí, ¿por qué le dicen el segundo Adán? Hoy hemos visto una historia que comenzó con esclavitud y terminó en libertad. Pesar nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y siempre tiene un plan de liberación y de cuidado para su pueblo. La liberación de Israel en Egipto no fue solamente un momento histórico, sino también un recordatorio del poder, de la fidelidad de Dios. Así que gracias por acompañarnos, gracias al pastor por decir presente. Así que en este episodio de Daval Podcast, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Active la campanita, no se pierda ninguno de nuestros episodios. Espero, ¿verdad?, que cada vez que lo vean sean de bendición para su vida. Recuerde, Daval Podcast, donde el sonido no es solamente una palabra, sino vida, propósito y transformación. Este es el hermano Edilberto Picorelli que le habla como de costumbre. Shalom y hasta la próxima. Bendiciones.